Bona tarda, espero sigáis todos y todas bienvenidos y bienvenidas. Soy Fernando Lampre de la Fundación Aragón, un ligallo de Fablans del Aragonés, y bueno, pues para mí es una satisfacción enorme, lo que puedo en sí de gozo, presentaros a Lícer Fleta, presidente de ligallo de Fablans del Aragonés, y a Luis Mibajen de Villanueva. Bueno, primero muchas gracias al Centro Joaquín Roncal por acogernos y especialmente al ligallo de Fablans. La verdad es que cuando pensamos en la posibilidad de hacer una presentación especial del árbol volador, como al final se convirtió en una reivindicación de la cultura popular del Pirineo y como no también del aragonés, pues bueno, no pensamos en mejor aliado que fuera el ligallo de Fablans, así que os lo dedicamos también a vosotros por la lucha de tantos años. Un aplauso para ellos por el esfuerzo. Celebramos la memoria y el legato de una figura lacetal del aragonés, que lle Jesús Garcés, más conocido como el tío Baitico. Os quiero presentar a los músicos, no son todos, pero sí que están la mayoría de los que han participado en él. Bueno, tenemos entre nosotros a Tomás Kretschmann al violín, Inma Carnet, Ernesto Cosío, y tenemos a Eduardo García Vázquez. Y bueno, ahora vamos a hacer la versión, digamos, solo de Villanueva, tal como aparece en el disco, en el primer tema, ¿vale? A ver si os gusta y cantamos. Oportunidad de poder hacer un proyecto en el que unamos lo audiovisual a la música. En este caso han sido muy importantes los miembros de la productora Nanú, que son realmente los directores de todos estos videoclips, que son José Manuel Fandos y Javier Estella, que quiero que vengan aquí conmigo un momentito. Un aplauso para ellos. Somos los realizadores de los videoclips y técnicamente los hacemos nosotros, los montamos nosotros, pero hay que decir que el ideólogo del guión, digamos, el guionista es Luismi, eso siempre hay que decirlo, es él. Hay como 12 videoclips, o sea que ha sido a lo largo casi de 3 años, se han rodado los 12 videoclips, ¿no? Y a mí a nivel emotivo, pues se rodó en el pueblo de mi abuela, que me hizo mucha ilusión, rodamos dos de los videoclips, que es Huesa, que es un pueblecito del Valle de Broto. Bueno, os dejo con el documental que se llama Baitico, el hombre libro de la Valle Bielsa. Gracias también a José Manuel y Javier de Nanú por haber hecho este documental tan bonito. Jesús Garcés Baquer. De edad pues tengo 97 años. Naicito del año 1926, el día 5 de mayo del 1926. Nací. Ansinas que ya tengo 97 añadas. De casa Baitico, de la villa. El mío es la mai de casa, el pai y era baixato de Chisagüés. Baixó de Chisagüés, a de darte a casa Baitico,
se baixó un estallo de huellas que tenía, porque els solterons que llevan las casas a la vez, y antes en aquellos años, tenían un señal de huellas para ells. Les feban el señal aparte de la casa. Ese señal de huellas se las baixó, le fueron bien. En casa ya tenían la vaca, pero bueno, todo les fue a saberlos bien. Y así fue, así empezó. Aquí yo creo que muchas veces hay interés por el aragonés, pero la gente no lo conoce, porque ha habido, como explicaba Itico, mucha autocensura. Tened en cuenta que a la gente de la montaña se la consideraba, pues bueno, de una zona pobre, que hablaban raro, que charraban de una forma extraña, y luego es que, claro, algunos maestros no, pero otros sí que, pues bueno, impedían que se hablara, digamos que tenían entre sus objetivos que la gente hablara castellano, ¿no? Por eso es muy importante, sobre todo, dar libertad a la gente que ha tenido el aragonés como su lengua materna, a que decida si quiere mantenerla. Lograr, sobre todo, acabar con esa visión despectiva que todavía vemos en muchas autoridades y políticos, ¿no? Vamos a llamar otra vez a los músicos que están por aquí.